Bienvenidos al proyecto LETE. En este vídeo se darán algunos consejos para afrontar una tarea clave en la enseñanza de la historia: la construcción de buenas preguntas de investigación. ¿Cómo podemos construir una buena pregunta? Una buena pregunta de investigación tiene el poder de despertar la curiosidad y la motivación del estudiante para investigar el pasado. También promueve una enseñanza de la historia que impulsa a los estudiantes a trabajar como historiadores en el aula. Para responder a la pregunta planteada, se debe iniciar un proceso de investigación, análisis y reflexión que permita a los estudiantes construir nuevos conocimientos. Seguro que ahora mismo te vienen en mente muchas preguntas que podrían usarse para introducir una lección de historia en tu aula. No te cortes, anota una de estas preguntas en un papel, que vamos a revisarla juntos. Empecemos por la primera característica que una buena pregunta de investigación debe tener. Debe hacer alusión a una temática de interés para tus estudiantes. Para que los estudiantes se sientan motivados a responder la pregunta planteada, esta debe ser capaz de captar su interés. Una buena manera de formular esta pregunta es conociendo a los propios estudiantes, sus intereses, sus propias percepciones de la historia, etc. Y conectar la pregunta con personajes, lugares o hechos del pasado que les cautiven. La realidad que nos rodea también es una fuente inagotable de inspiración que nos lleva a generar preguntas de investigación que impulsen investigaciones históricas de gran interés para los estudiantes. Otra característica esencial es que la pregunta no puede ser contestada con un simple sí o un no. Pero cuidado, que iniciar una pregunta con ¿cuáles o quiénes? Tampoco es la solución, ya que incitan a la enumeración, lo que las aleja de nuestro objetivo, la discusión. Buscamos incentivar el análisis y la argumentación, y la posibilidad de contestar con una respuesta cerrada o un listado reduce estas posibilidades. Otra característica clave que es necesario considerar es que la pregunta debe alentar y exigir a los chicos y chicas que consulten una variedad de fuentes diferentes. Es posible que estas fuentes no siempre sean concluyentes y algunos casos pueden proporcionar información contradictoria, lo que significa que los estudiantes a veces identificarán más de una posible respuesta a la pregunta. Esto no es un problema, ya que muestra a los estudiantes el importante papel que juegan las fuentes y pruebas en la construcción de la historia y la naturaleza provisional y flexible de su interpretación. Se espera que esto lleve a los estudiantes a hacerse más preguntas y examinar fuentes adicionales para desarrollar un mayor conocimiento y comprensión del tema sobre el que están investigando. ¿Sigue la pregunta que has creado estas pautas? Si no es así, no te preocupes. Puedes revisar y retocar tu pregunta cuantas veces necesites hasta alcanzar el efecto deseado. Que tu pregunta logre promover una investigación histórica significativa entre tus estudiantes. ¿Cómo se desarrolla esta estrategia en el proyecto LETE? En el proyecto LETE encontrarás algunos ejemplos. Una vez hayas identificado tu pregunta de investigación principal,
el siguiente paso es formular una serie de preguntas más específicas. Estas preguntas ayudan a proporcionar una estructura de las investigaciones de los estudiantes y los dirigen a consultar fuentes adicionales, así como a reexaminar las hipótesis iniciales desarrolladas en las primeras etapas de la investigación. ¿Aceptas el reto de crear tu propia pregunta de investigación histórica? Estoy segura de que se te ocurren multitud de preguntas que podrían utilizarse como preguntas motivadoras que despierten el interés de tus estudiantes. Súmate a esta iniciativa y ayúdanos a dar voz a todas aquellas historias que aún permanecen silenciadas, ocultas o olvidadas.